Marcos capítulo 9. Vamos a estar leyendo solamente el versículo del 21 al 23, aunque vamos a estar hablando del 14 al 29, pero versículos 21 al 23 dice de la siguiente manera: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hay una pregunta aquí, ¿puedes creer? Uno de los afanes que hay en la humanidad, hermanos, es curar los males que nos aquejan. El hombre ha buscado siempre la manera de curar todos los males que surgen. Y para eso se ha recurrido a muchas cosas, muchas maneras, a muchas formas. ¿Cómo le llamaríamos? A muchos artilugios, ¿no? Muchas cosas que hemos estado observando. No sé si usted recuerde un tiempo cuando había eclipses, ¿verdad? Las mujeres embarazadas traían un montón de seguros en la panza. ¿Sí se acuerda? ¿Cuántas cosas se han hecho para evitar males? O sea, muchas cosas hemos tratado de probar, y cuando hay males estamos escuchando todos los remedios habidos y por haber, y algunos son ciertos, otros son exagerados, otros nada tienen que ver con lo que se hace. Pero una de las inquietudes que hemos tenido es buscar solución a los males, a las enfermedades que nos aquejan. Amén. Así es que vamos a hablar en esta tarde hay una pregunta: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Se ha tratado siempre de buscar desde hace un momento las soluciones, pero el hombre apenas se está dando cuenta de algo que la Biblia dice. Apenas el hombre se está dando cuenta que la mayoría de las enfermedades que aquejan a la humanidad tienen que ver con un origen emocional o psicosomático. Y cuando llegamos ahí, es algo que apenas la ciencia le está dando crédito, cuando la Biblia ya después de mucho tiempo lo ha dicho. Así es que cuando nosotros tenemos que confrontar y tenemos que tratar las diferentes situaciones que nos afectan, tenemos que tener en cuenta otra cosa que la Biblia enseña. Dice que el hombre está hecho en forma integral, tiene alma, cuerpo y espíritu. Y cuando eso no lo tomamos en cuenta, los males que se han suscitado, el hombre los ha tratado de atacar a través del cuerpo, y está bien, porque el cuerpo resiente, pero no se puede tratar los males que tiene el cuerpo a través del alma, o los males que tiene el alma a través del cuerpo. No se puede tratar los problemas espirituales con una aspirina. Tenemos esa forma de ser, estamos constituidos en forma integral, alma, cuerpo y espíritu, y necesitamos soluciones para las tres áreas. La salud del hombre tiene que ser integral en las tres áreas, y se ha descuidado mucho. No sé si usted se ha dado cuenta que cada vez que hay un cambio de equinoccio, las pobres pirámides la sufren. Está así de gente. ¿Qué está buscando la gente? ¿Cómo le dicen? Las buenas vibras. Ya la gente está ya para cargarse, dicen, de energía. El hombre está buscando muchas maneras de obtener resultados a las necesidades que hay. Pero mientras no tomemos en cuenta que estamos constituidos de alma, cuerpo y espíritu, y estemos tratando una cosa solamente para llegar a otra, es muy difícil, hermanos. Es muy difícil llegar al alma cuando queremos a través del cuerpo darle una aspirina. Es muy difícil cuando un alma está quebrada, cuando un espíritu está quebrantado, darle antidepresivos para poder llegar hasta el alma o poder llegar hasta el espíritu. Nos vamos a dar cuenta que no hay un resultado. Las cosas nada más como que se adormecen, pero el problema está ahí. Un hombre dijo, yo tengo muchos problemas y por eso tomo, dice, pero me di cuenta que cuando yo tomo, las penas saben nadar y no se ahogan en el alcohol. Y así es que después de eso es un problema, porque sigue el problema aún más grave después de la cruda, después de tantas cosas. ¿Qué soluciones estamos buscando nosotros? El pasaje que hemos leído nos habla en forma integral en una necesidad de un padre y un hijo. Tenemos una necesidad nosotros tremenda, y hay la necesidad de creer, hermanos, de tener fe por las situaciones que nos confrontan, la necesidad de tener fe porque tenemos que entender que el hombre está hecho en forma integral, alma, cuerpo y espíritu, y tenemos la necesidad de creer cada uno de nosotros, porque solamente la fe es lo que mueve la mano de Dios. Así es que lo primero, tenemos la necesidad de creer por las circunstancias, por las situaciones que nos confrontan en la vida. A todos nos confrontan diferentes situaciones. Cuando leo este pasaje, el contexto que viene, hay una serie de contrastes. Nos narra aquí el pasaje bíblico. Dice que Jesucristo acababa de irse a un monte, en el monte de la Transfiguración, y ahí en aquel lugar la gloria de Dios se había dejado sentir. En aquel lugar ellos habían estado ante la presencia de Elías, de Moisés. Ahí habían escuchado la voz que hablaba y daba testimonio del Hijo. Ahí el rostro, las vestiduras resplandecían. Era un ambiente de gloria, era algo tremendo. Ellos estaban experimentando verdades espirituales, realidades en sus vidas, experiencias con Dios,
una comprensión muy, muy real de la paz de Dios en una comunión ahí ante la misma gloria de Dios. Una oportunidad de conocer las verdades de Dios. Ellos estaban acercando a la gloria, a la presencia de Dios. Y eso es una realidad. La realidad espiritual está. Y aquí hay un contraste porque, fíjese, después de estar en la presencia de Dios, los evangelios nos dicen que los discípulos se quedaron hasta el siguiente día ahí en los bordes de aquel monte. Solamente el Señor descendió a aquel lugar, pero hay un contraste, sí, de confrontaciones aquí, de situaciones. De la gloria de Dios, ahora a un problema, ¿me entiende? De la presencia de Moisés y Elías con los escribas. Amén. Déjeme le platico la historia porque veo que me ve y dice, ¿de qué está hablando? Cuando el Señor bajó del monte de estar en la presencia de Dios, que sus vestiduras resplandecían, llega y donde llega están con un problema porque un muchachito que estaba ahí estaba endemoniado y no podían echar fuera el demonio que tenía. Y los escribas estaban regocijando porque los discípulos no tenían la capacidad de resolver un problema espiritual y físico, ¿me entiende? Y ellos se gozaban, pero llega el Señor y dice que cuando llegó todos guardaron silencio y le saludaron, salieron a su encuentro. Había un problema aquí. Tenemos que confrontar diferentes momentos en la vida. Cuando nosotros confrontamos situaciones adversas, pero carecemos de momentos en la presencia de Dios, las cosas son muy difíciles. Y aquí hay una confrontación, hay momentos diferentes porque vienen de la presencia de Dios. Ahora sí ya me entiende lo que le estoy diciendo. De con Moisés y con Elías a con los escribas. ¿Qué estaban haciendo los escribas? Criticando. Ellos estaban ahí murmurando, estaban juzgando porque los discípulos no podían hacer nada ante la necesidad de aquel hombre con su hijo. Ante un ambiente de paz y de victoria a un ambiente de frustración y de derrota y de crítica. ¿Cuántas veces nos toca andar así, hermanos? Muchas veces, ¿verdad? La vida nos da buen tiempo, solo que en ese tiempo experiencias espirituales no las hay. Solo que en ese tiempo Jesucristo dijo una grande verdad cuando él fue tentado y que Satanás aprovechaba su necesidad y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Está hablando de una situación espiritual, está hablando de un momento en que tenemos que hacer un alto y pensar que hay una vida espiritual en nosotros que tiene que alimentarse, que hay un alma en nosotros que tiene que ser sanada, tiene que ser restaurada. En el Salmo 23 el salmista dice, confortará mi alma. El alma son las emociones, es el entendimiento, los pensamientos y la voluntad. ¿Me está oyendo? El cuerpo pues está más sencillo, son los sentidos, hermano. La vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿me entiende? Ese es el cuerpo. Y cuando nosotros estamos tratando de llevarlo en la vida, falta el espíritu. Y cuando no hay vivencias, cuando el hombre piensa que solamente de pan vive el hombre, cuando pensamos que solamente de las cosas terrenales nos podemos alimentar, Jesucristo lo dijo, sino también tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra es vida. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu, dice, y son vida. Son espíritu y son... Cuando llegamos al aspecto espiritual nos vamos a dar cuenta que las vivencias espirituales con Dios, las cosas espirituales son importantes en la vida del hombre. Pero como desconocemos tantas cosas, pensamos que si no pasa nada, si no sucede nada, si no tenemos un encuentro con Dios, si no nos acercamos a una experiencia, a una vivencia con Dios, no pasa nada en la vida. Pero eso es una mentira. Nosotros tenemos un área espiritual, hermanos, que necesita ser atendida, necesita ser expuesta a la presencia de Dios. Y cuando llegamos a este punto, los contrastes que se dan, todo suceso que viene, la batalla, los contrastes, hermano, nos vamos a dar cuenta que estamos mejor preparados en la vida para confrontar los contrastes. Cuando hay un problema físico y tenemos paz espiritual y tenemos un alma sana, el cuerpo se defiende mejor. ¿Sí me está oyendo? Pero cuando tenemos un cuerpo sano, pero un espíritu enfermo, tenemos problemas emocionales, tenemos problemas en nuestra manera de pensar, de ver la vida, de relacionarnos unos con otros. ¿Sí me está oyendo? A veces somos presumidos, decimos, es que yo así soy. ¿Cuántos son así? Le voy a decir, ustedes quién sabe cómo son, no los entiendo. ¿Cuántos somos así? Oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué no te gusta convivir? ¿O por qué no te gusta ser sociable? ¿O por qué no te gusta servir? ¿No te gusta? No, es que yo soy así. ¿Qué es lo que estamos atravesando en la realidad? Un problema emocional. Y cuando buscamos las cuestiones, hermano, la relación espiritual con Dios, es más fácil enfrentar las demás áreas. Quiero decirle que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y cuando va a tratar con nosotros, va a tratar a través del espíritu. Dios no trata con nosotros a través de los sentidos. Dios no trata con nosotros a través de las emociones, porque nuestras emociones en ocasiones están arriba, en ocasiones están abajo. Dios es espíritu. A través de su espíritu trata con nuestro espíritu y podemos percibir su presencia. Y son las razones por las cuales es tan importante que el área espiritual sea
atendida, son las razones por las cuales nosotros tenemos que ver nuestras realidades. Amén. En Jeremías capítulo 8, el versículo 11, Dios le hace un reproche al pueblo y les dice, está hablando dice la hija de Jerusalén, está hablando de Judá, dice, han querido curar su enfermedad con livianidad y le han dicho paz, 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 y luego dice, cuando no hay paz. Y finalmente de ese capítulo, el último versículo de ese capítulo 8 dice, en Galaad hay bálsamo, ¿por qué no fue encontrada medicina para la hija de mi pueblo? Como diciendo, si hay medicamentos, ¿por qué nada le ha podido traer el alivio? Nada ha podido curar, sí, a la hija de mi pueblo. Está hablando de Judá. Y se toma con livianidad y hay muchos comentarios, se ha investigado, se han hecho tantas cosas que se han dicho, pero por más que se trata de encontrar remedios para tener paz interior, por más que se trata de encontrar remedios para aliviar el alma, para aliviar la raíz de todas las cosas que está en el ser espiritual del hombre, no lo hay. Dice, no hay bálsamo en Galaad que cure la enfermedad de mi pueblo. Y una de las razones por las que el hombre tiene que detenerse y reflexionar que el ser espiritual es lo más importante es precisamente eso, que no hay cosa que cure la necesidad espiritual o la necesidad del alma más que solamente Dios es el único que puede hacer tal milagro, hermanos. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y cuando llegamos al punto de tratar cada uno de ellos, tenemos que ubicar las cosas. La vida en nuestro espíritu solamente es dada por el Espíritu de Dios, y cuando Dios trata nuestro espíritu, lava nuestra alma la deja en un punto en que es sanada, en que es restaurada. El alma enferma está enferma por el pecado, y cuando nosotros nos acercamos a Dios, desde ese momento Dios es espíritu, Él tiene un trato con nosotros, y una vez que nos trata, nuestra alma queda libre de las ataduras del pecado, y nuestro cuerpo está en la posibilidad de recibir restauración, de recibir sanidad. Pero cuando Dios no trata con nosotros, hermanos, puede tratar el cuerpo, puede tratar el alma. Aquí cuando se ora por este muchacho, dice que reprende al espíritu y le dice, no vuelvas más. Lo reprende de tal manera que no regrese a este muchacho con los males que estaba ocasionando. Hay muchas cosas, hermano, que Dios toca para mostrarse y darse a conocer en su amor y en su poder. Pero mientras el espíritu del hombre, dijo una ocasión el Señor, no se ha tratado el espíritu del hombre, dijo el Señor, no temas a lo que te mata el cuerpo, teme a lo que mata tu alma. Amén. Es que el Señor está tratando en la parte medular del hombre, que es el ser espiritual. Hay necesidad, hermanos, de creer, de hacer uso de la fe por las diferentes circunstancias que tenemos que confrontar en la vida y que nos toca confrontar. Pero también hay necesidad por la constitución integral que tenemos. Hay necesidad de creer y de tener esa fe. La constitución integral es alma, cuerpo y espíritu. Tenemos un muchacho aquí en este pasaje con unos desajustes tremendos. Hay epilepsia que tiene su origen en desajustes cerebrales, en cortos electrónicos que hay dentro del cerebro, y hay desajustes, son problemas físicos. Pero este muchacho no solamente tenía problemas físicos, no solamente tenía un problema de epilepsia donde caía, también tenía problemas emocionales, de comportamiento, de actitud. De pronto, aquel dice el papá, el demonio lo lanzaba al fuego, al agua, y lo quería matar. De manera que no podía convivir bien con nadie, y tenía desajustes espirituales también, porque un demonio estaba poseído de él. Es muy extraño que un niño sea poseído por un demonio. ¿Qué aberraciones había aquí en esta ocasión? ¿Qué fue lo que ocasionó todas aquellas circunstancias? La Biblia no nos dice. Pero los problemas espirituales que presenta la Biblia, cuando uno lee acerca del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se iba tras la hechicería, tras la brujería, eran problemas espirituales, y Dios inmediatamente cortaba con ellos. Cuando el pueblo de Israel empezaba a levantar altares a los Baales y empezaba a entrar en idolatría, el pueblo inmediatamente cortaba con ellos y no había una relación. Hay acciones que el hombre comete que hace que Dios inmediatamente corte con ellos. Son los pecados espirituales. Y cuando hay acciones espirituales, fíjese lo que le voy a decir, y el espíritu está afectado, el espíritu en el hombre, la persona tiene problemas para entender el evangelio. Hay mentes duras, pero porque son corazones duros, porque se desviaron. No le cae el 20 del evangelio. Si usted no me cree, 2 Corintios 4:4. ¿Por qué el evangelio sigue encubierto aún en los que se pierden? Dice 2 Corintios 4:4, dice, porque el príncipe o el Dios de este siglo ha cegado, ¿qué? Cuando alguien ha incurrido en hechicería, cuando alguien ha levantado altares como los Baales y ha incurrido en idolatría, tienen mucho problema para que el evangelio lo entiendan. Se requiere una persistencia tremenda y orar por ellos, porque ahí está bien enfático: el Dios de este siglo ha cegado. Como que no les cae el 20. ¿Me está oyendo? Tenemos una vida espiritual nosotros. Somos integrales. Y cuando no les cae el 20 con el evangelio, ese es un problema.
Yo he visto gente que toda su vida ha escuchado el evangelio, pero de repente incurrieron en hechicerías. Y como que están con teflón en la cabeza, como que ven las cosas desde una manera así muy simple, pasajera. Amén. Y cuando se trata de las cosas espirituales, esto no tiene importancia, hermanos. La palabra no tiene importancia, el asistir a una celebración no tiene importancia, la iglesia no tiene importancia, el tomar la vida bajo principios espirituales no tiene importancia, porque el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos. Y este muchachito no sabemos por qué estaba endemoniado. Es muy raro que un niño dice desde niño tiene este problema, dice el padre. En su alma, emocionalmente, pues su manera de pensar en actitudes tenía problemas. Amén. Físicamente no se diga. Caía de pronto, se retorcía, rechinaba los dientes. Era una serie de manifestaciones que tenía. Y eso no era simple, sino que cuando estaba en el fuego, aquel también lo aventaba al fuego y dice, trata siempre de matarlo. Así es que tenía problemas en las tres áreas. Jesucristo llegó por el área espiritual. Amén. Pregunta sobre la fe. Primeramente llegó a través de ello. El área espiritual. Toda la situación tiene que ver, lo vuelvo a repetir, con lo espiritual. Si esto no tiene importancia para nosotros, creo que no hemos entendido bien lo que es en sí la vida del hombre, lo que es el hombre en sí. No hemos entendido bien cómo funciona esto, hermanos. Se lo voy a decir en lenguaje más sencillo, hermano. Usted está reprobado en recreo todavía. ¿Me entiende? O como le digo, no se ha aprendido bien el bailable todavía. No sé cómo decirle. Pero aquí lo que tiene trascendencia es lo espiritual. Lo que tiene importancia es lo espiritual. Pero como es algo que a veces no es tangible, no se ve, hermano. Las emociones sí se ve. La vida del alma sí es notoria. En ocasiones somos muy agradables. En otras ocasiones caemos gorditos en nuestras actitudes. ¿Me explico? Dice uno, es el alma. Es el alma. Y el alma también es dañada. El alma, por las diferentes circunstancias que nos toca vivir, también es afectada. Este muchachito no sabemos, este joven ya tal vez era, no sabemos por qué desde niño tenía ese demonio y estaba afectado en todos los niveles. Versículo 19 ahí del capítulo si quiere leerlo conmigo. ¿Qué fue con lo que se encontró? Que los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada o resolver una necesidad que había. ¿Me explico? Hay situaciones, hermanos, que no se tiene bien el entendimiento de la raíz y el origen de las cosas. Pero le voy a decir una cosa para no tener fallo. Cuando tratamos las cosas desde el punto de vista espiritual, abarcamos y podemos llegar a las demás. Pero cuando queremos dejar fuera lo espiritual y tratar las demás cosas a través de lo físico, a través del alma, vamos a quedar incompletos siempre, siempre. Aquí el reproche que hace el Señor no es una generación que se alimenta mal, no dice eso, ¿verdad? Una generación que ve mucho televisión, no dice eso, ¿verdad que no? ¿Por qué los reprende? Por incredulidad. Ellos no creían. Y uno cuando lee este pasaje, yo cuando lo leía decía, ¿qué tunda les arrimó a los discípulos? ¿Habla de los discípulos aquí? ¿Verdad que todos teníamos la idea que le da una reprensión a los discípulos? No, hermanos. Lea conmigo el versículo 19. Respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula. Generación, no está diciendo discípulos, no. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Le dijo, tráiganmelo. Generación. Tenemos un problema con la generación. ¿Quiénes estaban aquí? Los escribas. Insensibles. Ellos estaban disfrutando el espectáculo porque los discípulos no podían hacer nada. Ellos no les interesaba, no eran sensibles a la necesidad que estaban viviendo de aquel muchacho, de aquel padre. Ellos no les interesaba nada absolutamente. Ellos solamente querían gozar el momento, la vergüenza, la burla, pero eran insensibles ante la necesidad de los demás. La multitud, ¿cómo era la multitud que estaba ahí? ¿Acaso les interesaba lo que estaba pasando? Antes de que llegara el Señor, estaban todos retirados. Nadie se quería acercar a aquel muchacho que caía y echaba espuma y crujía los dientes y daba aquel espectáculo. Todos se retiraban. Pero cuando llegó el Señor, todos con el morbo, dice, todos se le agolparon y ahí estaban viendo a ver qué pasaba. Ellos solamente pensaban en ellos y no pensaban en los demás. Y ahora sí, ¿y los discípulos? ¿Qué pasó con ellos? Los escribas, insensibles al dolor ajeno. La multitud, solamente pensando en su propio bienestar. ¿Y los discípulos? ¿Qué les pasaba a los discípulos? ¿Cuál era el problema de ellos? Los reprendió, ¿verdad? Eran incrédulos también. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué había pasado con los discípulos? Habían descuidado la fe. Habían dejado el ejercicio de la fe. Amén. No habían puesto todo su corazón en el ejercicio de la fe. ¿Cuál es el ejercicio de la fe, hermanos? ¿Cuál es? Este género solamente sale ¿con qué? Oración y ayuno. ¿Quién nos dice eso? Que no estaban orando. Que no estaban orando. ¿Cuál es el ejercicio de la fe, hermanos? La oración. ¿Qué otra cosa conoce usted por ejercicio de la fe? La palabra, hermanos. La palabra. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos evitaríamos si entendiéramos toda la riqueza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? El apóstol Pablo ora por los hermanos de Éfeso y dice que vuestro entendimiento, los ojos de vuestro entendimiento se alumbren. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Para que comprendamos las riquezas de la herencia, para que nosotros entendamos la supreeminente grandeza de su poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos,
para que entendamos nuestra misión, dice, la vocación, dice, el llamamiento de la vocación a la que fuimos llamados. ¿Me entiende? Hemos desperdiciado, hermanos, tal vez tiempo, años, por no saber que somos poseedores de una herencia. Si usted se ha fijado, la Biblia dice antiguo y nuevo, ¿qué? ¿Qué es un testamento? Es un legado, es una herencia, son riquezas que son dadas a alguien. Y nos fue dada en la palabra, hermanos, testamentos. Hay riqueza, hay grandes bendiciones que nosotros ignoramos. ¿Y sabe por qué las ignoramos? Porque no nos hemos metido a la palabra, descuidamos el ejercicio de la fe. Es la oración, es la palabra, ¿me entiende? Es la adoración. ¿Qué sucede en la adoración? La presencia de Dios nos empieza a visitar. Y en la adoración nosotros, hermano, también nos despojamos. Porque empezamos adorando y luego continuamos confesando nuestros pecados, diciendo, Señor, perdóname. ¿Me entiende? La comunión. No podemos crecer si no tenemos comunión. ¿Cómo se da cuenta que usted tiene amor? A ver, usted está solo en su casa y nada más convive con la gente que ama. Bueno, ahí también a veces se da cuenta que si tiene o no tiene amor, ¿verdad? Pero que conviva con gente que no es nada suya, con otras mañas, no, ¿verdad? Costumbres. Que conviva con gente que tiene conceptos diferentes a los suyos y que tenga que amortiguar, que tenga que amar, que tenga que aceptar. Una ocasión a mí me pusieron, pero hermano, como lazo de cochino. Y cuando me estaban dice cosas, yo pensé entre mí y dije, ¿tendré dominio propio? ¿Qué tanto tendré? Ahorita a ver cómo ando, porque si no traigo, quién sabe qué pase. Y la persona se desembrazó, pero bien suave, con mucha libertad la vi, y habló con tanta libertad. Y cuando ya terminó de insultar y todo, me le quedé viendo y sonreí y le dije, o sea, como que sentí mucha compasión por esta persona. La persona hasta temblaba y hablaba. Y no, le dije, Dios le bendiga. Y creo que fue peor, hermano, que se infarta cuando miró que me sonrió y le dijo, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Señor, le dije, gracias porque vi con tanta compasión a esta persona. Miren nomás. ¿Cuándo nos damos cuenta si realmente, hermanos, hay o no hay una obra de Dios en nosotros? De que somos probados, hermano. Yo puedo decir, yo tengo mucho amor, hermano. El amor del Señor está en mí. Espérese tantito. Usted convive aquí con los hermanos, los que tienen el ministerio del hija, que caen gorditos a veces, pero son nuestros hermanos, ¿sí? Es como aquella anécdota que pregunta a una niña y luego le dice el papá, ay papá, ¿y los niños cómo nacen? ¿Cómo nací yo? Le dice, mi hija, cortamos una flor y luego la guardamos ahí. Y otro día fuimos a ver, dice, y cuando ya fuimos, dice, estabas tú, saliste de una flor. Y la niña agarró una flor y la puso ahí en un cajón y le cerró. Y otro día que fue a abrir, estaba una cucaracha. Y dijo, ¿será esto? ¿Será mi hija esta? Pues yo puse la flor y hay una cucaracha. Y luego se le dice, ay, dice, estás muy fellita. Dice, pero bueno, eres mi hija. Dice, bueno, ni modo. Así usted convive con los hermanos. A veces son fellitos, pero son nuestros hermanos. Son hermanos a veces de Drácula, yo no sé de quién, pero son hermanos. ¿Me entiende? Pero ahí nos damos cuenta, somos nosotros los que somos probados. ¿Y yo? No son los demás. Yo soy a ver hasta dónde doy. De manera que en los peores momentos tienen que sacar lo mejor de mí. Yo le aseguro que no está sencillo. Pero cuando hay un ejercicio espiritual y que oramos y que buscamos de Dios, hermano, si usted está orando, si usted está metido en las promesas de Dios, en la herencia, en el testamento que le dejaron, yo creo que nuestros años no tienen por qué desperdiciarse. ¿Sí me oyó? ¿Por qué desperdiciados? Bueno, porque a veces nos complicamos tanto la vida con situaciones y se las complicamos a otros. Dígame si no. Y ya, hermano, cuando ya no tenemos mucho brío, muchas fuerzas, cuando ya todo lo tiramos por el caño, a veces nos cae el 20 y a veces no nos cae el 20. Ya cuando el 20 nos cayó, ya todos mequellitos, ya, ¿verdad? Ya no. Los mejores años se fueron por el caño. Amén. Los discípulos habían descuidado el ejercicio espiritual. ¿Por qué no salió ese género? Porque les faltaba oración, porque les faltaba ayuno, les faltaba búsqueda de Dios. Y cuando falta búsqueda de Dios, hermano, todas las cosas, los males sabidos y por haber se vienen. Que cuando usted busca a Dios y se vienen, hermano, usted tiene la fortaleza de Dios y puede enfrentar las diferentes circunstancias que nos toca confrontar en la vida. Pero cuando no es así, hermano, cuando no es así, dígame, nos agarran desprovistos espiritualmente. Es como dice el Señor, aquel que edificó sobre la roca. Vinieron los males, las confrontaciones de adversidades, no pasó nada, ahí siguió. O sea, los vientos y las tempestades es una regla general para todos, no es opcional. La opción es dónde vamos a edificar nuestra casa, si es en la palabra o si es en la arena. Y el Señor dijo, y el que oye mi palabra y no la pone por obra, dice, es como el que edifica sobre la arena, que cuando vienen los ríos y las tempestades y golpean con ímpetu, dice, la casa se cae, se derriba, nuestras vidas se derriban, se caen. ¿Me oyó? No podemos descuidar el ejercicio espiritual, hermano.
Si ejercitándonos, ¿me entiende? Si ejercitándonos recibimos en la vida golpes tan duros que nos doblan, nos hacen probar el polvo muchas veces. ¿Me está oyendo? Somos alma, cuerpo y espíritu. Finalmente el papá de este joven le dice: mi hijo, este es el problema que tiene, porque mientras el Señor hablaba, fíjese, curiosamente el Señor no lo atendió al muchacho. Ahí el muchacho fue atormentado, ahí se revolcó y se convulsionó, y el Señor con toda la calma le dice al papá: ¿desde cuándo padece esto? Oh, dice: desde niño. Y ahí el muchacho ahí dando espectáculo y todos ahí viendo a ver qué iba a hacer el Señor, ¿verdad? Y, sí, ¿y qué más? Platícame. No, es que este demonio lo toma y lo lanza al fuego, lo quiere matar y siempre ha sido este el problema. ¿Puedes hacer algo tú? Ten misericordia, ten compasión de nosotros. Amén. Son las palabras del papá. El Señor dijo: tráiganlo. Espíritu mudo, sal de él inmediatamente. Se fue rápido quedó liberado. Inmediatamente fue sanado aquel muchacho. Pero nosotros, cuando hablamos, hermano, de las cosas espirituales, no siempre resultan las cosas, hermano. Porque nosotros pensamos que al que cree todo le es posible. Es como si fuera un cheque en blanco para que Dios haga lo que yo le pida. Esto no funciona así. El cheque en blanco es para cobrar nada más lo que Él ha depositado en el banco, no lo que no tiene. Es para que usted lo endose por las promesas que Él ha hecho a nuestras vidas, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. No es que, todo lo que yo pida. ¿Me explico? En la Biblia hay una promesa que la sacamos de contexto cuando Dios le dice a Israel: todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo. Y por ahí muchos creyentes que se la han pasado han ido a las agencias y le ponen el pie ahí al carro ahí. Lo que pisara la planta de tu pie será tuyo. Ahí están. Y pasan los... ¿Qué tiene, oiga? ¿Qué le pasa? Está ensuciando ese carro, no le ponga la suela. Es que lo que pisara la planta de tu pie será tuyo. Estamos mal. Amén. Usted pida un Mercedes-Benz. Dios se lo puede dar, pero ¿cuánto va a pagar de tenencia? Dígame. ¿Cuánto va a pagar de tenencia? Tenemos un carrazo del año, a veces ni para la tenencia tenemos, hermano. Entonces, Dios sí quiere darnos un carro del año. Escúcheme lo que le estoy diciendo, no estoy en contra de eso. Pero más que todo quiere prepararnos para que lo tengamos. Quiere darle para que tenga, para echarle gasolina, para que compre las tenencias, para que le dé mantenimiento. O sea, Dios va a hacer todo completo, hermano. ¿Sí me estoy yendo? Dios hace las cosas completas, pero nosotros no queremos pasar por el inicio. Nosotros queremos el carro nuevo ya. Dice: no, espérame, déjame, te capacito para que ganes, para que le des mantenimiento. Cuando hay sorteos, hay un sorteo de una escuela de Monterrey muy famosa del TEC, se sacan una residencia y creo que les dan un bono de 300,000 pesos con la residencia. No, pues con eso me compro otra casa, dice uno. Pues sí, pero ¿cuánto requiere de mantenimiento esa casa? Es decir, el que se la saca le dan para que le dé mantenimiento, no sé si sea por un año, y al otro año le toca a él dárselo con esa cantidad, ¿verdad? Son situaciones que a veces nosotros no entendemos, hermanos, pero al que cree todo le es posible, pero dentro del propósito de Dios, en el proceso, hermanos, conforme a su voluntad. Y le voy a decir una cosa: Dios está tan interesado en darnos grandes cosas. Dios está interesado en que tengamos sanidad física, en que tengamos sanidad del alma, en que nuestro espíritu esté saciado en su presencia, que nuestro espíritu esté lleno. Dios está interesado en que nos podamos desarrollar, desenvolver, hermano, con normalidad en la vida, escalar, hermano, el éxito, llegar a los niveles que Dios quiere de bendecirnos. Dios está interesado en ello. Amén. Es como cuando tenemos un hijo y tenemos un buen vehículo y el hijo nos lo pide cada rato y le gasta toda la gasolina y luego llega y lo deja ahí. Cualquier parecido es coincidencia con las familias. Le gasta toda la gasolina y luego ya lo deja ahí. Y luego después el papá le dice: ya no te lo presto, préstamelo, ya cumplí 18 años. Pues sí, pero aunque tengas 18 años todavía no tienes la capacidad de llenar el tanque de gasolina. ¿Sí? ¿Me oyeron? O sea, no nada más es manejarlo. Cuando Dios hace algo, lo hace completo, hermanos. Dios nos lleva con la capacidad de dar mantenimiento a lo que nos da, hermano. O sea, no es un cheque en blanco al que cree todo le es posible. No, hermano. ¿Me explico? Hay llaves que Dios nos da, hermano. Hay un pasaje en Isaías que dice: Él te entregará la llave de la puerta de tus enemigos. Dice: tú abrirás y nadie cerrará, y cerrarás y nadie abrirá. Escuché una anécdota hace mucho, hermano, sobre sanidad. Un evangelista y oraba por los enfermos y sanaban, grandes milagros, pero estaba una viejita ahí y no sanaba. Y el último día de la campaña se levantó la viejita y le dijo: oiga, me acordé del incidente que me pasaba a mí, hermanos. ¿Por qué yo no sano? Yo una ocasión oré por una mujer ya de edad, hermanos, y no sanó. Y me persiguió como por 8 meses. Cada vez que me encontraba en la calle, paraba el taxi donde iba y me decía: pastor, usted no tuvo fe porque yo no me he aliviado. Ya cuando ve el taxi decía: ay, tenía miedo que me parara ya otra vez y me dijera: usted no ha tenido fe porque no me ha aliviado. Y el último día de la campaña le dice a esta viejita: a ver, venga, ¿qué es lo que usted quiere? Dijo: pues que Dios me sane. Y le preguntó el predicador: ¿y para qué? Dijo: mire, si esta noche Dios me sana, me voy al baile. Dijo: vaya, siéntese, por favor, le dijo. Vaya, siéntese, no era por usted, le dijo. ¿Para qué quería que la sanara? Al que cree todo lo es posible. ¿Para qué quiere recibir, hermano? El propósito de Dios es servir a Dios, es glorificar a Dios. Hay necesidad de creer porque la fe es lo que mueve la mano de Dios, porque la fe es lo único, hermanos, que va a hacer que Dios obre. No hay otra cosa.
Las promesas de Dios las ha puesto a nuestro alcance. Lo ha hecho tan sencillo a la vez, hermanos, y tan complicado para nosotros. Pensamos que las promesas de Dios se alcanzan por capacidad o por aptitudes. Si nada más los listillos la hicieran, no tendríamos nada nosotros, hermanos. Si nada más la gente con más aptitudes alcanzara las promesas de Dios, yo le aseguro que nosotros no tendríamos nada tampoco. Pero Dios ha hecho esto un asunto de fe. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Cuando le pregunta a este hombre, le dice, ¿puedes creer? Porque el que cree todo es posible. ¿Cuál fue la respuesta de este padre? Pues dijo, sí creo, dijo, pero ayuda mi incredulidad. Tremendo, ¿verdad? Sí, yo tengo fe, pero la fe también que tengo es tan defectuosa y a veces tan inestable, es atacada, llena de dudas. Sí creo, dijo, pero ayuda mi incredulidad. Qué sinceridad del hombre, ¿verdad? Pues mire, hermano, yo sí tengo fe, pero la verdad a veces dudo. Cuando siento el rigor de la situación, pienso que hasta Dios ya se olvidó de mí. Tengo dudas. Amén. Cuando veo las situaciones tengo miedo, o cuando veo que no hay nada, me da coraje. ¿Cuántas reacciones tenemos? Muchas. Pero dice, ayuda, ¿qué dijo? Mi incredulidad. Sí creo, pero me falta, soy de una fe muy débil, endeble, soy atacado, a veces estoy entre la duda y la fe, y en ocasiones entre la circunstancia y la seguridad, no hallo ni qué. Ayuda mi incredulidad. Filipenses 4:6 dice, en nada estéis, la palabra afán es merimnao, y quiere decir ansiedad, pero una ansiedad emocional repartida entre varias cosas. Cuando alguien está ansioso, cuando alguien tiene ansiedad, cuando el afán llega, es una ansiedad repartida, le vuelvo a decir. Que hay muchas cosas y se reparte y no tiene la fuerza para impulsar nada más una de ellas. Y esa es la palabra que usa, merimnao, es una ansiedad que se reparte, esparcida, y no se concentra en una sola cosa. Y Pablo dice, en nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, con ruego, con oraciones, con acción de gracias. ¿Me entiende? Pero cuando hay ansiedad, hermano, ¿en cuántas cosas repartimos toda la energía? En muchas. Y no sacamos ninguna. Porque carece de fuerza, hermano, para sacar una sola cosa. Merimnao. En nada estéis. Y el Señor habla sobre el afán también. ¿Me explico? Así es que, mis hermanos, la fe es lo único que va a mover la mano de Dios y no se puede descuidar el ejercicio de la fe. No podemos descuidarlo. Confortará mi alma. ¿Por qué acudimos aquí? ¿Por qué estamos aquí en este lugar? Cuando llegamos al principio y luego que veo que estamos aquí así, hermanos, desde que llegamos, estamos así, 3, 4, 5, que yo lo veo, me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cuántas cosas tú tienes para nosotros hoy y no hemos recapacitado en ellas? Estamos pensando con venir a este lugar como un día más, pero si supiéramos que cada cosa que aquí se hace, hermanos, cuando se estudia la palabra en la dominical, estamos nosotros desperdiciando un momento de entender cuáles son las promesas, cuál es la riqueza de esa herencia, hermano. Estamos pasando necesidad cuando tenemos una herencia, una riqueza y no nos hemos dado cuenta. Pero ¿sabe por qué no nos hemos dado cuenta, hermano? Porque nos falta el conocimiento. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y tenemos una riqueza, hermano, una promesa para cada necesidad y nosotros no sabemos y desperdiciamos el momento. Hay una promesa cuando Moisés llega y le dice a Faraón que estaban las ranas. Imagínense que usted va a sentarse en el inodoro y lo levanta y salta una rana y ya no se sentó porque hay ranas. Que va a servirse a la sopa y levanta la cacerola y salta una rana de la sopa. Que va a acostarse y levanta la sábana y salen ranas. Ya no hallaban qué hacer con tanta rana. Y va Moisés y le dice, ¿quieres que oremos para que las ranas se vayan? Y le dijo Faraón, mañana. Cuando venimos a este lugar, hermano, y se nos dan promesas y se nos da una palabra que nos va a servir en un momento en el camino, pero nosotros no queremos recibirla y preferimos estar pasando por una situación, por una circunstancia donde Dios ya ha provisto una promesa, donde Dios tiene ya una promesa a nuestra necesidad, pero nosotros, ¿qué hacemos? No le damos importancia, hermano. No le damos importancia a esto. ¿Por qué estamos aquí? Cuando usted llega, hermano, ¿cómo venimos a este lugar? ¿Cómo acudimos aquí, hermano? Con sentimientos de pérdida, con dolores, con un sentido de traición muchas veces, con luchas, una lucha entre la fe y las dudas, con problemas a veces relacionales unos con otros en nuestra convivencia, ¿sí? Con recuerdos dolorosos o memorias dolorosas, hermanos, del pasado. ¿Con cuántas cosas llegamos aquí? ¿Por qué está usted aquí, hermano? Y cuando tiene usted la oportunidad de llegar a este lugar, dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todos me dicen, y si fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está? Y dice, recuerdo cómo yo iba con la multitud y la conducía en medio del pueblo en fiesta. ¿Cómo iba delante de ellos? ¿Qué anhelaba el salmista? Anhelaba estar en la casa de Dios y adorar a Dios. Con todos los sentimientos que traemos, hermano, cuando llegamos aquí, que usted llega a este lugar y levanta sus manos y empieza a darle reconocimiento al que todo lo puede, aquel que es por sobre todas las cosas, y usted levanta sus manos y le empieza a decir, Dios, gracias, eres grande, Señor. Eres hermoso. Alabo tu nombre, Señor, por tu grandeza, por tu poder. Y el diablo llega y le dice, ¿y tú? No es cierto, mírate cómo estás. Dígale, pero estoy. Y sígale, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico.
¿Me entiende? Esa es una oportunidad en la adoración que tenemos al venir a este lugar, hermano, pero ni siquiera nosotros pensamos que esto es para fastidiar o para presumir el equipo o para ver las grandes voces de nuestras cantantes que tenemos aquí o la capacidad musical de nuestros hermanos. ¿Para qué es esto? Esto se ha hecho un vicio. Ahora muchos creyentes que buscan iglesias, si no hay buena adoración, no hay buena ambientación, no hay esto, no sirve aquello. Anteriormente, hermano, en los cultos teníamos una guitarrita de caja y riacle y alábale, ¿me entiende? Y la presencia de Dios estaba tan especial. Ahora no, hermanos, ahora yo ahorita andaba que se oía así, ahí andaba batallando para que mis hermanos tengan un sonido agradable y puedan tener el deseo de buscar y de adorar a Dios y tener la presencia de Dios. Pero a veces ni con sonido agradable, ¿me entiende? Porque no depende, hermano, del sonido. Usted sabe que vino aquí. Si usted sabe que vino, usted vino a adorar, hermano, a celebrar, a declarar la grandeza de Dios, hermano, a dar reconocimiento al que todo lo puede, aquel que vive por siempre, al que es Rey de reyes y Señor de señores. A eso venimos. Y sin más ni nada, sin que nos dé o que sí nos dé o que no nos dé, usted llega, levanta sus manos y empieza a alabarle por lo que Él es, no por lo que Él hace. Y levanta sus manos, yo le aseguro que se conecta a la presencia de Dios. Dios lo busca. Y con todas las cosas que traemos a este lugar, hermano, los sentimientos que traemos, hermano, de dolor, de memorias tristes, de tantas cosas, hermano, cuando usted menos piensa, está llorando, pero ya no por lo que siente, sino por la presencia de Dios. Es algo mucho muy diferente. Amén. Él conforta nuestra alma. El pecado, hermanos, es el principal problema que tenemos nosotros. Cuando hay una situación que nos está lastimando de otros, yo tengo que empezar por mí. Por muchos años en la infancia, la violencia del hogar y el alcoholismo en mi familia marcaron muchas cosas en mi vida. Y cuando yo lo entendí, yo siempre creía que las personas que nos ofendían eran las que tenían que tomar la iniciativa y decirnos, perdónanos. Pero eso nunca va a ser, hermanos. Y nunca va a ser porque todos tenemos una idea de lo que hemos hecho mal y para muchas cosas que hemos hecho mal no son malas. Y cuando yo lo entendí, yo tuve que enfrentarme a mi padre y le dije, tú perdóname a mí. ¿Hijo de qué? Le dije, perdóname porque te he juzgado todos estos años. He sido tu juez. Yo no soy quien para juzgar. Tu alcoholismo, tu manera de conducirnos aquí en el hogar, tu manera de ser, tú tienes tus razones. Perdóname, le dije. Y eso llevó a un rompimiento porque yo fui libre. No le estaba pidiendo perdón por las cosas que nos hizo, sino por la actitud que yo había tomado ante las cosas que él había hecho como hijo. Y yo entendí que no soy juez de nadie, ni menos de mi padre era juez. Y tuvo que ir a decirle, perdóname. Cuando yo hice eso, yo fui libre. Pero una cosa más grandiosa, mi padre fue libre también. Fue una cosa, hermano, tan especial en la familia que a partir de ese día yo le estoy hablando de unos 17, no sé, más yo creo unos 22 años atrás. Ya estaba aquí yo de pastor. Amsi tendría 1 año, 2. Yo pues tendría unos 5. Nunca le había dado yo un beso y un abrazo a mi papá que yo recordara de ese tiempo para atrás. Y ese día que yo hablé con él y le dije perdóname, ese día pude a mi padre darle un abrazo y un beso, que yo no me acordaba que hubiéramos tenido esa confianza de acercarnos a él y él hacia nosotros. Y usted dirá, pues que así se usa, es la costumbre. No, hermanos, hay situaciones que nos impiden hacerlo. No digas que así soy yo, de seco, de reseco. No es cierto, hermano, no es cierto. Mi padre así era. Y a partir de ahí yo vi un cambio en él y lo tuvo con todos mis hermanos porque después todos lo abrazábamos y le dábamos un beso y él también hacía eso con nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque pude hacerlo antes de que él partiera. En todas ocasiones no entendemos esto y la persona se va y no lo hacemos, hermano. Y después es por eso chillamos a veces, porque el remordimiento de cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. Pero cuando usted atendió a la persona, sí lloramos cuando parte nuestra familia, hermano. Lloramos porque somos humanos. Pero queda una satisfacción en nosotros tan hermosa, hermanos, de poder haber hecho todo lo que pudimos por ellos, darles una calidad de vida a nuestra posibilidad tal vez, pero no nos desentendimos de ellos, ¿me entiende? Pero el pecado es el problema de todas las cosas. Yo tengo que llegar y decirle, perdóname porque no por lo que tú me hiciste, porque fue duro, sino por la actitud que yo estoy tomando ante tus acciones. Yo no soy juez, dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué desperdiciar tantos años, hermano? Ya cuando vamos de salida, cuando ya las fuerzas no son las mismas para disfrutar la familia, disfrutarse de los que nos rodean, ¿por qué hasta entonces nos cae el 20 cuando ya desperdiciamos tantos años? Estamos esperando que todos cambien. Nunca opera así el cambio, hermanos. Es un problema espiritual en nosotros. El mundo a nuestro alrededor es lo que somos nosotros por dentro. ¿Sí me oyó? Se lo vuelvo a decir. El mundo que nos rodea, en lo que usted vive, lo que es su mundo, es lo que usted es por dentro. El tal es su pensamiento, es su corazón. De la abundancia del corazón, el hombre del buen tesoro del corazón saca las mejores cosas, pero también del mal tesoro saca las cosas malas. ¿Sí me oyó? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Puedes creer? ¿Puede usted creer esta tarde? Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible.